Bueno, antes que nada agradecerles por permitirme moderar este panel. Vamos a estar hablando con dos grandes economistas. Ahora en breve lo vamos a presentar, españoles, que nos van a contar un poco de la experiencia que están teniendo allá, sobre todo también en la Comunidad Autónoma de Madrid, que es presidida por Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que mucha gente ya la conoce muy bien, una gran defensora de las ideas de la libertad y sobre todo una persona que supo, ahora hablando con algunas palabras del ambiente del fútbol, marcar la cancha cuando la cosa estaba bastante caliente. Durante la pandemia, durante la cuarentena, ella dijo, fue muy clara, que la economía, que el sector privado no podía cerrarse como sí ocurrió, por ejemplo, en nuestro país. Y creo que eso ahora está mostrando justamente los resultados que ha llevado a que algunas regiones de España se hayan cerrado más que otras, y qué mejor que poder conversarlo con estos dos grandes economistas que ya vamos a estar presentando, ¿no? Bueno, Ignacio, si te parece, le damos la bienvenida a Diego, le damos la bienvenida a Javier. Nosotros con Garrett pasamos al Nos detrás de vamos. escena, pero Un segundo. estamos para volver en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias, Marcos. Saludarlos a ambos, tanto a Javier Fernández Laschetti como a Diego Sánchez de la Cruz. Particularmente tengo, creo que un muy buen trato con ambos. Ahora estoy en la Argentina, pero actualmente, perdón, estoy ahora en Argentina, pero ya hace año y medio que llevo viviendo en Madrid, y he tenido la suerte de podérmelo cruzar a ambos varias veces y escuchar disertaciones muy enriquecedoras, y creo que esta que va a continuar ahora va a ser una de ellas. Si les parece bien, vamos a empezar con Diego, que sé que estaba con algunas cuestiones personales, así después lo podemos liberar, y después vamos a seguir con Javier Fernández Laschetti, que también lo voy a presentar bien. Vamos a empezar con Diego. Para los que no lo conocen, Diego es analista económico, además es autor de un libro que creo que es bastante interesante, Liberalismo a la madrileña, es columnista, es investigador. Yo tuve la suerte de a Diego poderlo conocer en Chile, en un congreso de la Fundación para el Progreso, si no estoy confundido, y a partir de allí, bueno, quedamos en contacto, y siempre que lo hemos llamado para alguna actividad de la Fundación Libertad, no, hemos contado con un sí como respuesta. Así que, antes que nada, Diego, agradecerte muchísimo que te tomes este tiempo para poder conversar con nosotros en este congreso de liberalismo, ¿no? Muchas gracias, querido Nacho. Gracias, querido Javier, también por honrarme, ¿no?, con compartir el panel. Y bueno, como ha dicho Nacho, quiero excusarme con toda la audiencia porque lamentablemente hemos tenido una situación familiar complicada en los últimos días y mi disponibilidad de tiempo pues no es la que me gustaría, pero sí quería estar aquí, no quería perderme la oportunidad de sumarme a un congreso tan interesante. Y de hecho le quiero dar las gracias a la Fundación Libertad, a la Fundación Internacional para la Libertad también, el haber organizado este segundo congreso ya. Ojalá que sean muchos más los que vengan detrás, de liberalismo cultural, y obviamente haber contado conmigo dentro de una lista de ponentes muy destacados. Yo diría un auténtico quién es quién de las voces que están remando a favor de la libertad, no solo en el mundo hispano, ¿no?, sino también, como escuchábamos antes, también de otras latitudes, ¿no? Esta sesión lleva un nombre que me ha gustado mucho, Liberalismo a la española, porque, como el propio Nacho decía, mi último libro se titula Liberalismo a la madrileña, y el último capítulo de Liberalismo a la madrileña de lo que hablaba era de cómo trasladar los ingredientes del éxito socioeconómico que está teniendo la Comunidad de Madrid desde hace ya más de 20 años al conjunto de España, para que lo que hoy por hoy ya es la capital del capitalismo en Europa se pueda convertir en un modelo de referencia para todo el país. Yo creo que lo que se ha consolidado, desarrollado, asentado en Madrid a lo largo de los últimos años, en primer lugar con el liderazgo de nuestra querida Esperanza Aguirre, y en la actualidad con el liderazgo también político de Isabel Díaz Ayuso
y he de decir, en ambos casos, con mi compañero y amigo Javier, como nexo entre una y otra etapa de gobierno, es un modelo interesante, un modelo en el cual se combinan los ingredientes de una sociedad abierta, por lo tanto un toque popperiano, y una economía de mercado, por lo tanto tenemos ahí un toque eminentemente friedmanita y hayekiano, ¿no? Y yo creo que esos son dos pilares que le han permitido a Madrid consolidar muchas de esas fortalezas subyacentes que probablemente estaban ahí todo este tiempo, pero que solo se han podido desarrollar cuando de verdad se le han quitado las cadenas a la sociedad, se han retirado los obstáculos al progreso y esta apuesta por un modelo de libertad ha empezado a cobrar fama ya fuera de España. Felizmente el gobierno al que pertenece Javier, el gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso, está recibiendo muy buena cobertura internacional en prensa, revistas y medios generalistas o especializados, y por lo tanto hablar de liberalismo a la madrileña ya yo creo que es algo que empieza a sentarse como un modelo propio con unos resultados propios y que además sirve como un faro, ¿no?, al que mirar. Hoy mismo en el diario El País, que no es precisamente ahora mismo el principal depositario de las ideas liberales, había una pieza francamente muy positiva de cómo son millones de personas las que están mirando a Madrid y miles de personas las que se están mudando a Madrid desde otras latitudes y específicamente desde Iberoamérica, y esa captación de población enriquece de capital humano, enriquece de gente con un plan de vida, con una vocación de salir adelante, que encaja muy bien con una política económica que lo que hace es permitirle a esa gente salir adelante a base de no imponerle un plan de vida, una manera de ser un buen o un mal madrileño, como sí ocurre, por ejemplo, en Cataluña, ¿no?, donde se ha dividido la sociedad entre buenos y malos catalanes, y un modelo económico que, en definitiva, por lo que apuesta es por el mercado como eje de la creación de riqueza, con un sitio para el sector público, pero un sitio acotado y bien definido, buscando la eficiencia y colaborando siempre con el empresariado. Pero puesto que lo que tenemos que abordar en esta sección del Congreso también son las situaciones o perspectivas del liberalismo en España, y puesto que mi querido Javier te va a acompañar, Nacho, durante la segunda mitad del panel, me he sentido la obligación de reflexionar más en clave nacional y más allá del ámbito económico. Los que me conozcan, los que me sigan, son conscientes de que, bueno, uno tiene ideas de todo, como es lógico. Uno también tiene ideas futbolísticas y está muy pendiente de lo que pasa en Qatar y pensando en albiceleste. Pero hay un tema, una cuestión, que es la cuestión económica. A ella yo le suelo dedicar la mayoría de mi trabajo, mis escritos, mis artículos y mis libros. Y yo hoy quiero hablar más bien de política. Es decir, no voy a hablar tanto de Madrid, quiero hablar un poquito más de España, y no quiero hablar tanto de economía como normalmente hago, quiero hablar un poquito más de política. Y no lo hago porque la situación económica española carezca de interés, más bien al contrario. Estamos viviendo una situación muy delicada. Por ejemplo, en clave económica, aquí en España hemos pasado en cuestión de unos pocos años a aumentar el gasto público en 100.000 millones de euros, que se dice pronto. Y durante ese mismo proceso de expandir notablemente el tamaño del Estado, prácticamente hasta rebasar el 50% del PIB, los indicadores de pobreza, de desigualdad, de bienestar, esos indicadores que la izquierda quería, en teoría, mejorar con esa auténtica explosión presupuestaria, no solo no han mejorado, sino que se están deteriorando a pasos agigantados. Entonces tenemos más Estado y más pobreza, más Estado y más desigualdad, más Estado y menos bienestar. Esto es un problema económico de primera magnitud y ataca a los retos de una sociedad de forma muy directa. También lidiamos con un cuadro fiscal desastroso. Javier, en los últimos años, creo que ha bajado más de 30 veces los impuestos, lo cual está muy bien para los madrileños y yo creo que merece ser estudiado y ensalzado como estamos haciendo. Pero es que luego a nivel nacional yo tengo una pequeña herramienta, ¿no?, muy rutinaria que he dado en llamar el impuestómetro. Pues bien, la última vez que actualicé mi impuestómetro pude estimar que ha habido 54 subidas de impuestos desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno. Entonces, estamos hablando de que en un periplo que no llega al lustro se han aprobado más de medio centenar de aumentos tributarios, de modo que si quisiese hablar de economía, desde luego que tengo mucho que decir, mucho que contar, ¿no? Estamos viviendo, incluso se están importando las mejores prácticas estadísticas del peronismo y de la misma forma que allá se estaba tapando la inflación, ¿no?, con cifras que nadie se creía, aquí estamos ya cayendo en el ridículo de esconder a 1 millón de personas que no están empleadas como personas que teóricamente están trabajando, acogiéndonos a que
han suscrito algunos contratos que se activan en algún momento del año. Por ejemplo, un trabajador en la vendimia de un buen vino riojano que está ocupado en el mes de septiembre cuando la cosecha así lo requiere, figura ahora mismo como ocupado todo el año, aunque solamente tenga ocupación durante el mes de la vendimia y de la cosecha del vino. Entonces, podríamos hablar de economía mucho, pero como decía, yo creo que hoy en día, y a pesar de todo lo que estoy enumerando, que no es poco, la principal amenaza a nuestra libertad está en la esfera política. Y además se puede personalizar de forma muy clara porque tiene nombre y apellidos. Estoy hablando del presidente Pedro Sánchez. Un personaje, diría yo, esencialmente amoral, que ha demostrado en ya repetidas ocasiones que está dispuesto a hacer lo que sea para retener el poder. Creo que entender al personaje, conocer al personaje nos puede ayudar. Pedro Sánchez fue desalojado del propio Partido Socialista y cuando volvió al poder volvió claramente con una actitud muy distinta, muy diferente. Estaba dispuesto a tomar cualquier tipo de acuerdo, a trenzar cualquier tipo de alianza, a hacer lo que fuese necesario para no volver a verse en la misma situación. Él se vio desahuciado de su jefatura política en el Partido Socialista y cuando retomó el control de su partido, lo hizo para no detenerse en nada ni en nadie con tal de apuntalar su proyecto esencialmente personal. Doy algunas pinceladas de todo lo que está ocurriendo en España y que además ha ido a más en los últimos meses y nos tiene tremendamente preocupados a todos. En España, el gobierno ha delegado la gobernanza de los grandes asuntos de nuestro país en una alianza que yo me atrevería a calificar de nauseabunda, en la cual se agrupa, por un lado, a grupos comunistas, representantes, por lo tanto, de la peor de las ideologías modernas, a partidos separatistas que persiguen abiertamente la ruptura del orden constitucional en España y directamente a los herederos políticos de la banda terrorista ETA. Con esa arquitectura política y haciendo caso omiso a cualquier ofrecimiento de pacto por parte de las fuerzas moderadas o de centro derecha, se ha empezado a poner en práctica un programa que no se detiene absolutamente en nada. Para empezar, y esto le toca muy directamente a Javier, se ha empezado a demoler la descentralización territorial que tantos beneficios nos ha traído y que tanto bien le ha hecho a Madrid, esencialmente para torpedear la política económica de todas aquellas regiones que no quieran adherirse al socialismo y que, por ejemplo, prefieran bajar impuestos en vez de subirlos. Entonces, se está atacando un pilar fundamental de nuestro orden constitucional a base de arrasar las competencias de las regiones y obligarles a subir impuestos, como, por ejemplo, puede ocurrir finalmente con el impuesto sobre el patrimonio. Se ha lanzado un asalto sin precedentes contra la independencia del Poder Judicial, hasta el punto de que hoy mismo, mientras estamos grabando esta sesión, hay deliberaciones en el Tribunal Constitucional, una guerra abierta por tomar el Poder Judicial, que evidentemente nos pone en una situación muy delicada si queremos pararle los pies a un gobierno que por sí mismo no se va a detener absolutamente en nada. Se ha colocado a ministros socialistas directamente al frente de la Fiscalía del Estado o de los asientos pendientes de renovación del Tribunal Constitucional, acabando así con cualquier intento de generar una despolitización que promueva una justicia independiente. Organismos públicos que son de todos los españoles, en teoría, como Televisión Española o el CIS, que es algo así como la Encuestadora Nacional, ahora el INE también, el Centro de Estadística Nacional, se están convirtiendo a pasos agigantados en órganos de propaganda socialista. Se ha indultado a los políticos condenados por el golpe de Estado que sufrió Cataluña en 2017. Se ha incluso intervenido en el Tribunal de Cuentas para rebajar las multas asociadas a aquel proceso. Y no conforme con esto, se han rebajado las penas asociadas al delito de sedición y ya se está preparando también el camino para algún tipo de referéndum o consulta que reme a favor de lo que persiguen los propios separatistas en Cataluña. Se han decretado varios estados de alarma que han sido declarados inconstitucionales, incluido uno que cerró la actividad en el Congreso y en la práctica hizo imposible el control de la acción de gobierno. Se ha incumplido en más de 1.200 ocasiones la ley de transparencia, instaurando la toma de decisiones del gobierno en un clima de opacidad que anula cualquier tipo de rendición de cuentas y de control por parte de la ciudadanía, de la oposición política, etc. Se han rebajado las penas asociadas al delito de malversación de caudales públicos. Esto con el agravante de que son precisamente altos cargos del propio Partido Socialista los que serían los mayores beneficiados de este incentivo a la corrupción, puesto que son los dirigentes del Partido Socialista de Andalucía los que han protagonizado el mayor escándalo de corrupción en la historia de la democracia española, el llamado caso ERE, valorado por la justicia en más de 680 millones de euros. Y se tolera de forma reiterada que desde el propio Consejo de Ministros, sus socios comunistas de gobierno de Podemos,
carguen una y otra vez contra el Poder Judicial y lo acusen de ser esencialmente una fuerza reaccionaria y golpista, además de antidemocrática. Nada de esto es casualidad, más bien es una consecuencia lógica de una forma de entender la política. Pedro Sánchez gobierna primero para Pedro Sánchez, después para Pedro Sánchez y finalmente también para Pedro Sánchez. Por eso no tiene inconveniente alguno y no lo va a tener en llevar a España, por supuesto, a una bancarrota económica como nos está haciendo con sus ruinosas decisiones, pero tampoco va a titubear a la hora de seguir empujando hacia un abismo institucional con un ataque sin precedentes al imperio de la ley, al Estado de Derecho y a nuestra democracia. Las cotas que estamos viendo en los últimos meses son realmente impropias de una democracia que antaño era tildada de democracia plena por la revista The Economist. Por lo tanto, España figuraba entre ese reducido grupo de países que tenía una democracia con una puntuación muy elevada en sus indicadores y ya se considera una democracia en vías de ser considerada una democracia fallida o una democracia, desde luego, a todas luces, cada vez más imperfecta y más alejada de cualquier noción de separación de poderes, imperio de la ley, Estado de Derecho y democracia liberal. Todo esto coincide con el descenso en las encuestas, donde todo se ha dicho, sí hay una mayoría alternativa ahora mismo, pero en mi opinión se sigue sin dar el grado de desaprobación que sería apropiado con la gravedad de todo lo que está ocurriendo. Esto debería hacer reflexionar a las fuerzas de la oposición. Más allá de lidiar con esta amenaza a corto y medio plazo, también habría que replantearnos por completo cuál era la arquitectura institucional de nuestro sistema constitucional y democrático y avanzar hacia una nueva generación de reformas que, para empezar, revierta todo el mal que ha provocado Pedro Sánchez y que refuerce los pesos y contrapesos de nuestra democracia, porque nuestras libertades deberían estar mucho más protegidas de lo que efectivamente estamos viendo ante las pretensiones tiránicas de demagogos, populistas y personajes como nuestro presidente del gobierno dispuestos a todo con tal de mantenerse en el poder. De igual modo, es fundamental que el centro derecha asuma esta tarea como una asignatura obligada para el refuerzo de la libertad en España y para un programa de gobierno articulado en torno al regreso al poder, puesto que ya no vale con ser el taller de reparaciones de la socialdemocracia y limitarnos a corregir los excesos en los que haya podido incurrir la izquierda. No cabe gestionar la ruina ni cabe gestionar la degradación institucional. El daño es tal que tenemos que revertir punto por punto todos estos ataques contra la libertad, no queda otra. Y esa será, en mi opinión, la primera tarea que tiene que enfrentar el liberalismo a la española en los próximos años. De momento, mientras llega, ojalá pronto, esa posibilidad de articular una mayoría política alternativa y que ponga en valor los principios de la libertad, y ya no solo la libertad, sino también, como digo, la democracia, el Estado de Derecho, lo más esencial dentro de un marco político pluralista. Hay un grupo de periodistas, entre los que me incluyo, escritores, intelectuales, que nos hemos juntado esta semana para coordinar un manifiesto que me gustaría compartir con todos vosotros, porque creo que resume el planteamiento que tenemos ahora mismo en nuestra particular trinchera y que creo que es la mentalidad que debemos adoptar todos si queremos capear esta situación tan difícil. Y no es solamente un manifiesto liberal, yo creo que es un manifiesto democrático y de base amplia. De hecho, ya ha sido suscrito por algunas personalidades destacadas, filósofos, políticos, economistas y demás, que vienen de la izquierda, o sea que esto es ya transversal. Y dice así: los abajo firmantes, periodistas, columnistas, intelectuales, asistimos con creciente preocupación a la deriva antidemocrática del gobierno de Pedro Sánchez, que ignora voluntariamente los límites marcados en nuestro pacto constitucional en un intento de conservar el poder a cualquier precio. Asistimos con preocupación al uso torticero de la actividad legislativa, negociando normas penales con aquellos que las violan y diseñando modificaciones legales para favorecer a delincuentes específicos por ser los socios coyunturales del actual gobierno. Asistimos con preocupación a la pretensión del actual gobierno de premiar precisamente a quienes han cometido esos graves delitos contra la Constitución y que rompen el pacto que garantiza la pacífica convivencia social. Asistimos también con preocupación a la deriva autoritaria de un gobierno que está llevando a cabo un asalto frontal del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional con el único fin de poder llevar a término su tarea de derribo del actual marco democrático vigente. Es por ello que antes de la democracia quede herida de forma irreversible, 1. Exigimos a todos los funcionarios públicos que cumplan su deber de defender el marco constitucional de convivencia. 2. Instamos a los partidos de la oposición a utilizar todos los mecanismos constitucionales y parlamentarios a su alcance para cortar o al menos dificultar en todo lo posible esta deriva autoritaria y antidemocrática al gobierno. 3. Animamos a todas las organizaciones de la sociedad civil a convocar cuantos actos, protestas sean necesarios para hacer llegar al gobierno y a la sociedad la voz de la ciudadanía comprometida con la defensa de la democracia y el Estado de Derecho. 4. Recordamos la responsabilidad que tienen en todo ello los medios de comunicación, sus profesionales y colaboradores en la defensa de la democracia y de una sociedad plural
con la libertad consagrada en la Constitución española. Y 5, pedimos a todas las personas que respalden de manera activa las acciones y movilizaciones que los partidos de la oposición y las organizaciones de la sociedad civil puedan poner en marcha a este fin, para que cada uno de nosotros, desde nuestros respectivos espacios, defendamos los valores constitucionales en todos los ámbitos, sin esperar a que los demás lo hagan. Las democracias no mueren cuando sus enemigos tratan de destruirlas. La democracia muere cuando los que tenemos la obligación de defenderla no cumplimos con nuestro deber de hacerlo. Nuestro arco democrático de convivencia, plasmado en la Constitución, está en peligro y es deber de toda la ciudadanía española defenderlo con todos los instrumentos legales a nuestro alcance. Con ese deseo y con ese anhelo, y ciertamente con una situación que hoy por hoy, Nacho, es preocupante para el apuntalamiento de la democracia y de la Constitución en España, que son al fin y al cabo ejes y pilares fundamentales para nuestra libertad política, os dejo con la pena de no poder permanecer con vosotros tanto como habíamos acordado originalmente por esta circunstancia familiar que os comento. Ha sido el fallecimiento de un familiar en los últimos días. Y bueno, reiteraros la felicitación por el Congreso, reiterarle mi abrazo y mi amistad a mi querido y admirado Javier, y a todos vosotros que nos estáis viendo en directo o en diferido. Pues nada, ya sabéis dónde encontrarme si queréis saber cualquier cosa de mí. Mi último libro, Liberalismo a la madrileña, seguro que os resultará de interés, y podéis leerme todos los días en Libre Mercado, en Libertad Digital. Muchas gracias. Gracias, Diego, muchísimas gracias por todos estos minutos que has conversado con nosotros, y bueno, además en este momento particular. Espero que nos podamos reencontrar pronto en Madrid y seguir nuestras charlas y demás. Te hago una preguntita muy sencilla, y perdóname que saque acá mi costado argentino y futbolero. ¿A quién le vas el domingo? Me interesa mucho eso, porque sé que a ti te gusta el fútbol. Argentina, claro. Bueno, nos quedamos tranquilos entonces. No podemos hacer un congreso iberoamericano y a que ahora te diga que voy con Francia, no. No, mucho lío se armaría. Bueno, Diego, en serio, muchísimas gracias por todos estos minutos. Ha sido muy clara tu exposición, y también recomendamos tu libro, Liberalismo a la madrileña, porque me parece que tanto otras regiones de España como también aquí en Latinoamérica, que como sabés se ha ido políticamente muy a la izquierda, hay muchos apuntes y muchas notas que tomar sobre la experiencia de Madrid. Así que muchísimas gracias, Diego. Gracias, Nacho, y bueno, y también reitero un abrazo para ti, para Javier, y sé que Javier obviamente tiene temas muy interesantes que comentar, son los que él es el mejor conocedor, pero también no dejes de preguntarle por esta cuestión política, porque yo creo que Javier tiene que estar muy preocupado ahora mismo, y que su perspectiva yo creo que va a enriquecer este panel, no solo para hablar de los asuntos que son de su dominio, sino también de un tema que verdaderamente es mucho más preocupante de lo que podríamos haber imaginado, por todo lo que estamos viviendo en clave política e institucional, que es de un franco deterioro muy preocupante, Nacho. Muchas gracias a los dos. Bueno, ahora sí, vamos a dialogar con Javier Fernández Laschetti, que es un experto en lo que es las cuestiones económicas. Él actualmente es consejero de Hacienda, Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Javier además es muy amigo también de la Fundación Internacional para la Libertad, y bueno, ya asiste a muchos de nuestros encuentros ahí en Madrid y también en otras partes del mundo que hemos ido haciendo diferentes tipos de actividades. Así que, Javier, antes que nada, agradecerte muchísimo que te hayas tomado este espacio, este tiempo, para poder participar de este congreso. Encantado, muchísimas gracias, Nacho. Soy yo el que estoy muy agradecido de estar en un congreso tan bien planteado y en el que hay una lista de ponentes de las que impresiona. O sea, están en el mismo cuadro que Deirdre McCloskey, que Rayo, que Eamon Butler o que Axel o Daniel Lacalle. Es un lujo y enhorabuena por hacerlo. Gracias, Javier. Bueno, si te parece, lo que podríamos hacer es que comiences, te tomes tu tiempo, 20 minutos, lo que necesites, para contarnos un poco de este liberalismo que se está dando en España, y más específicamente en la Comunidad de Madrid, y después sí, ahí podemos empezar a dialogar con Marcos, con Garrett y también con
con todo el público que está siguiendo el Congreso. Buenísimo, pues perfecto, lo hacemos así. Y como digo, lo primero, agradecer a la Fundación Libertad y a la FIL la invitación y la organización de este congreso también planteado, y que yo creo que es muy, muy necesario en toda Latinoamérica y en España también, ¿no? Y por tanto a Marcos Falcone, a Garrett y a ti, Nacho, muchísimas gracias. Solamente para presentarme un poco, porque yo creo que puede ser útil para entender algunas de las cosas que luego diré. Yo llevo años en política, soy un liberal, miembro de la Montpellier Society, pero yo trabajé unos cuantos años con José María Aznar, trabajé unos cuantos años con Esperanza Aguirre, cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid, y antes cuando era ministra. Trabajo ahora como consejero, digamos, llamémosle ministro regional de Economía y de Hacienda, de Finanzas, con Isabel Díaz Ayuso, y entre medias tuve la inmensa fortuna, que todavía echo de menos, de pasar 4 años en Latinoamérica, en una de las instituciones liberales más importantes de toda América, que es la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, la universidad, la Casa de la Libertad en Guatemala, y ahí fui durante 4 años vicerrector. Con lo cual, bueno, yo creo que lo quería decir porque luego ayudará a que quienes nos estén viendo ahora o lo vean más tarde puedan encajar algunas de las cosas que yo quería compartir con ustedes. A ver, a mí me gustaría, o sea, creo que la exposición de Diego Sánchez de la Cruz ha sido, como siempre, en Diego, muy bien planteada, muy bien ordenada, y que ofrece un marco bastante real de lo que es ahora mismo la situación de España desde el punto de vista político, también económico, pero sobre todo político, y del grado de destrucción institucional, y particularmente en estas últimas semanas, que puede generar un gobierno de socialistas y de comunistas en el que ninguno de sus componentes pronunciaría nunca la siguiente frase: yo eso no lo haría nunca, ¿no? Ellos son capaces de hacer cualquier cosa, y además rivalizan entre ellos para que ninguno pueda decir que el otro es menos de izquierdas que él, ¿no? Con lo cual hay una rivalidad hacia el extremismo que es enormemente peligrosa, y una tendencia hacia el asistencialismo, por cierto, de una, yo creo que evidente inspiración peronista en este gobierno, que está muy clara. Y yo creo que Diego lo ha explicado muy bien, y luego podemos hablar sobre ello en el coloquio. A mí me gustaría, pienso que puede ser de utilidad, hablar desde la experiencia española y también incluso desde la mía personal, sobre 3 cosas: sobre liberalismo y política, sobre la política liberal en acción, cuando se aplica, y luego un poquito sobre el caso de Madrid, que es política liberal en acción, con todo lo que yo creo que tiene de bueno, y también con todo lo que tiene que seguir avanzando y creciendo, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo lo primero que creo, y lo he tenido siempre absolutamente claro, es que lo que importa es la batalla de las ideas. Es decir, que hablando de política, y los que somos liberales y creemos en la libertad, lo único que merece la pena son las ideas liberales, las ideas que nos han hecho creer que la libertad es el valor superior, que la responsabilidad va unida a la libertad, que el gobierno tiene que ser limitado, en fin, que tenemos que avanzar todo lo que podamos en esa dirección. Es decir, hay una tendencia que vemos a veces en amigos liberales aquí en España y fuera. No digo, afortunadamente, no en todos, en pocos, pero que llegan al gobierno y ya se olvidan de que eran liberales, y entonces empiezan a gestionar como si fueran uno más. No. O sea, para ser uno más, yo no estoy aquí, desde luego, ¿no? Yo creo que otra tendencia que a veces se da es a confundir la acción política, especialmente cuando se está en gobierno, con la gestión, y no. O sea, la gestión es una consecuencia, la base son las ideas, son los principios. Y además, la tendencia que hay
veces que se presenta en nuestro campo bueno, voy a hacer una política, pero sin que esté muy marcada ideológicamente, para que no me digan, en fin, una cosa que yo considero muy equivocada, pero es que toda acción de gestión está marcada ideológicamente. Entonces tú puedes elegir si lo haces con las ideas y los principios de la libertad o lo haces con las de los que no creen en la libertad o creen menos en la libertad, o los socialdemócratas, o ya si te vas más allá, terrenos más extremistas y más radicales. Entonces, dado que en toda gestión, hagas lo que hagas, siempre hay detrás unas ideas, unos principios y unos valores, y si tú crees en el individualismo y crees en el valor de la persona, te van a salir las cosas de una determinada manera, y si crees en el colectivo y crees en el Estado como benefactor y como el que lo tiene que arreglar todo, te van a salir las cosas de otra manera. Hombre, yo creo que mejor que lo hagas con tus ideas que no con las de los otros, primero, porque la gente te lo va a agradecer mucho más, especialmente los que te votaron. Y luego también por otra cosa, porque yo creo que no siempre los liberales, y desde luego los que estamos en política, somos conscientes, pero la libertad entusiasma, y la política de la libertad entusiasma y genera entusiasmo. Y cuando se dice, y en eso Isabel Díaz Ayuso es en este momento, pues yo creo que un exponente muy claro, cuando se hace y se defiende una política liberal con garra, con gracia, como decía Esperanza Aguirre cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid, sin complejos y con reflejos, ¿no? Pues eso, eso entusiasma y arrastra a gente y hace que gente que al principio, y eso se vio muy claro con Isabel Díaz Ayuso, pues no se sentía demasiado cercano, va viendo que ahí hay algo atractivo, y especialmente en capas de población más jóvenes, entre otras cosas porque oír hablar de libertad y oír hablar de política basada en la libertad, y que no sea colectivista y que no sea identitarista y que no sea woke y cosas de estas, suena tan rompedor, suena tan distanciado de lo que te dice tu profesor de universidad, a lo mejor tus padres, bueno, que tiene hasta el atractivo casi de lo prohibido, ¿no? Con lo cual yo creo que es muchísimo mejor. Y sigo reflexionando. Cuando se hace políticas olvidando o dejando al margen los principios, pensando que los principios estorban para hacer una buena gestión, lo voy a decir muy claramente, pues pienso que fue el caso de Macri, pienso que fue el caso de Duque, pienso que fue el caso de Piñera, pienso que fue el caso de Rajoy, aquí en España. Cuando los principios, digamos, nos van a meter en líos, vamos a hacer más bien gestión, pues pasan dos cosas. Que la primera es que no te salen bien las cosas, no te sale bien ni la gestión, y tenemos pruebas de ello en distintos países latinoamericanos y en España, ni al final la gente te vota, porque al final la gente lo que huele, y eso la gente lo detecta de lejos, es que, como diríamos aquí en España, no te quieres mojar ni en la ducha, ¿no? Y a la gente le gusta que si estás en política y tienes unas ideas y te han votado para que las apliques, las hagas, sino que te resguardes y te protejas, como si fuera el objetivo fuera que tú fueras gobernante, ¿no? O sea, el objetivo de la gente no es que tú gobiernes, el objetivo de la gente es que hagas cosas, que hagas lo que has dicho, e incluso que hagas cosas que a lo mejor no van a protestar por ellas, pero saben que hay que hacerlas, ¿no? Y yo creo que eso es necesario. Yo hay una cosa que he observado invariablemente en España, en América Latina, en alguna medida también, desde luego también en otros países europeos, y es que llega un gobernante que no es socialista al poder, y entonces le cae encima una especie de nube de asesores y de consultores que le recomiendan que lo mejor es no hacer nada. Y ese es su gran consejo. O te dicen esto de no, es que no hagas eso, vamos a cargarnos de razón. Bueno, como si los liberales nos descargáramos de razón por las noches, ¿no? Y fuéramos como el celular que hay que conectarlo para que no, tenemos la razón, y lo que tenemos que hacer es
dar buenas razones, defenderlas sólidamente, ser coherentes, walk your talk, ¿no? Pero no tenemos que copiar un poquito de los socialistas para cargarnos de razón, porque eso lo que nos hace es descargarnos de veracidad y de credibilidad, ¿no? O otra cosa que siempre escucho recomendar aquí en España y en otros sitios, que es no vamos a hacer esto que queremos hacer para que no puedan decir que somos unos ultraliberales, unos neoliberales, todas esas cosas que siempre dicen. A ver, eso nos lo van a decir de todas maneras. Entonces, como nos lo van a decir de todas maneras, vale más que sea porque hacemos cosas que valen la pena que no porque sencillamente nos han notado que nos dan miedo. Aquí en la Comunidad de Madrid, la mitad de los debates parlamentarios empiezan de la siguiente modo, con un señor de la izquierda que se levanta y te dice: como ustedes quieren hacer ricos a sus amigos los ricos, entonces quieren destruir, yo qué sé, la educación y para eso, bueno, entonces, ¿cómo? ¿Qué es esto? Da igual, hagas lo que hagas, te van a decir ese tipo de... Ni siquiera son argumentos, son al final frases, son al final lugares comunes que yo creo que embarran mucho la convivencia política, pero que al menos la izquierda española no se quita, no se despega de ello. Por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid llevan 25 años diciéndonos que estamos desmantelando el sistema de sanidad y en realidad pues hay más y mejores hospitales que nunca, más y mejores servicios de salud que nunca, pero no obstante lo siguen diciendo. Bueno, había otra cosa que quería recalcar y es para la acción política liberal lo importante que son algunas cosas, ¿no? Lo importante que son, y me fijo en ello, lo primero, que haya liderazgos políticos liberales. Eso es enormemente importante en cualquier lugar. La historia de Occidente en los últimos 100 años cambió claramente con dos líderes políticos que fueron Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Aquí en España, por supuesto en otra escala diferente, pero el haber tenido un liderazgo político liberal de José María Aznar, un liderazgo político liberal de Esperanza Aguirre, ya en el plano o más centrado aquí en Madrid, o tenerlo ahora con Isabel Díaz Ayuso también aquí en Madrid, es enormemente importante porque ese liderazgo político tira de las políticas, tira de los gobiernos, tira de las mayorías parlamentarias y convierte en realidades lo que de otro modo pues son nada más que ideas, declaraciones que están muy bien, pero que para que sean más atractivas es mucho mejor que se vean realizadas. Pero eso requiere también que haya instituciones detrás pensando, agitando el debate, ¿no? O sea, a mí me parece que es absolutamente esencial que haya think tanks, ¿no? Think tanks como Fundación Libertad y gente haciendo pues eso que tan maravillosamente hace Walter Castro o los que estáis ahí en la Fundación Libertad o en Atlas Network o en muchos think tanks latinoamericanos que conozco, muchos de cuyos dirigentes participan en esta jornada de hoy, ¿no? Aquí en España, pues esa función la ha cumplido FAES durante mucho tiempo, la fundación que preside Aznar, también el Instituto Juan de Mariana, o en todo el mundo yo creo que es muy importante lo que está haciendo Students for Liberty, y eso me parece determinante. Es decir, necesitamos que haya quien agite, quien mueva ideas, quien haga estudios, quien ponga datos encima de la mesa para que haya una corriente que ayude a lo liberal. Me parece muy importante lo que pueda venir desde las universidades. Yo mi experiencia en la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala es de lo potente que puede ser, y lo es en el caso de la UFM, una universidad que, siendo una fantástica universidad que enseña arquitectura y derecho y economía, al mismo tiempo es un think tank liberal de primera magnitud, y que actúa como hub liberal de toda América. Eso es muy, muy importante. Eso, desgraciadamente, lo tienen ustedes más en Latinoamérica y claramente la UFM es el caso más acabado, pero está la San Francisco de Quito
o otras universidades en distintos países latinoamericanos. En España no es el caso. En España tenemos una regulación de universidades muy restrictiva, pero bueno, ahora se abre un rayo de esperanza porque empieza una universidad que yo creo que va a dar buenas ideas de libertad, que es la Universidad de las Hespérides, que preside Gabriel Calzada, y que va a empezar sus pasos ahora ya dentro de muy poco. Yo creo que es importante eso, que si no, importantes los medios como, pues, lo decía hace un momento Diego Sánchez de la Cruz, Libertad Digital, o tantos medios liberales, muchos de ellos online, que hay en toda Latinoamérica, y luego los que escriben y los que hablan, ¿no? La importancia que tiene para poder hacer una política liberal que haya gente hablando como Mario Vargas Llosa o como Carlos Rodríguez Brown aquí en España, o Rayo, o Jesús Huerta de Soto, o Cayetano Álvarez de Toledo, o lo que sucede allí en la Argentina. Y eso junto con la importancia de los grandes autores liberales, ¿no? Es decir, mantener viva esa tradición de grandes autores liberales, de Hayek, de Tocqueville, de Popper, de Bastiat, de Mises, que estén presentes también en lo que la gente que estamos en política pensemos y tratemos de actuar, ¿no? Bueno, y luego llega el momento de entrar a la acción, ¿no? Y la experiencia aquí en España, pues yo creo que hay algunas cosas que yo creo que son interesantes ahora mismo y que son interesantes también para compartir con amigos latinoamericanos como ustedes, ¿no? Yo diría que hay tres cosas que veo así, que es importante si se quiere hacer una política liberal en acción y que tenga éxito, además, ¿eh? Yo creo que la primera es dejar las cosas claras. Es decir, no pretender rebajar el perfil liberal. Y ojo, el perfil liberal en contraste con los socialistas de muchos partidos, ¿no? O de todos los partidos que diría Hayek, ¿no? O sea, por eso algunos me habrán escuchado esta reflexión. Cuando Isabel Díaz Ayuso convoca elecciones anticipadas aquí en Madrid hace año y medio, un poquito más, ella dice, y ahora los madrileños van a tener que elegir o van a poder elegir si lo que quieren es libertad o socialismo. Y eso me parece importantísimo, porque si uno se presenta ante la sociedad y habla de la libertad, está fenomenal, pero hay que decir que la libertad tiene enemigos, ¿no? Y tiene gente que quiere que haya menos libertad y quiere ser más intervencionista y más dirigista y que utiliza excusas o reivindicaciones indigenistas o reivindicaciones de género o reivindicaciones de orientación sexual o cualquier reivindicación, pero lo que quiere es controlar más a la sociedad. Entonces hay que decir que tú tienes que elegir o libertad o socialismo, ¿no? Y que logremos que la gente se dé cuenta, que muchas veces, vamos, creo que lo hace, pero que depende de una decisión de cada uno de ellos, ¿no? Y que no es simplemente que todos somos más o menos creyentes en la libertad, porque es que no es verdad. Los que defienden teorías de la identidad, bueno, pues tienen un aprecio por la libertad incomparablemente menor del que podamos tener los liberales, ¿no? Entonces, primera enseñanza que yo tengo o que he aprendido es la importancia de dejar las cosas claras, sabiendo que eso genera, evidentemente, debate y controversia. La segunda, ya me pongo en un tono más práctico, actuar pronto, actuar nada más llegar. Y esto me parece clave. Hemos visto en casos latinoamericanos, también en casos europeos y españoles también, por cierto, qué ocurre cuando el que llega con una política o con una plataforma más o menos liberal le parece que nada más llegar no es momento, vamos a dejar pasar un poquito de tiempo, vamos a estabilizar no sé qué, y cuando ya lleva un año, entonces ya no lo va a hacer nunca, ¿no? Y la gente le va a penalizar por ello. Y creo que eso se ha visto claro en algunos países, como digo, tanto de Latinoamérica como de Europa. Yo aprendí una cosa, José María Aznar,
hizo algo muy interesante, que era la primera vez que se hacía, y de hecho nadie más lo ha hecho aquí en España, que fue cuando llega al gobierno en 1996, en las 3 primeras semanas es cuando toma todas las decisiones de reformas más importantes y más, digamos, más controversiales, ¿no? Privatiza las empresas públicas que quedaban en España, liberaliza, por ejemplo, telecomunicaciones, electricidad, introduce gestión privada en el sistema sanitario público, en fin, empieza a bajar impuestos. Todo eso lo hace en las primeras 3 semanas. Y lo vuelve a hacer 4 años después, cuando vuelve a ganar el gobierno en el año 2000, aunque ya esta vez tenía mayoría absoluta. Entonces, y un día le pregunté, oye, presidente, ¿y por qué hiciste, en el 96, cuando llega al gobierno, después de 14 o 15 años de gobierno socialista, pues parece como más intuitivo pensar que llegas y tomas una serie de medidas. Pero ¿por qué lo volviste a hacer en el 2000 si ya veníamos de un gobierno tuyo y tenías mayoría absoluta, o sea que podías hacer las cosas con tranquilidad? Y Aznar, que es bastante práctico hablando, me dice, es que esas cosas hay que hacerlas en las primeras 2 semanas antes de que los ministros lleguen a sus despachos y todos los que le rodeen a continuación le digan que hacer todo eso es imposible. Y es verdad. Al final hay una estructura que, sin voluntad y sin hacer un juicio moral sobre ellos, pero hay una estructura, al menos aquí en España, de empleados públicos, de directivos, de sectores, de lobbies, de periodistas también, que a los ministros y a los siguientes de la escala de gobierno les convence muy rápido de que lo mejor es que no te metas en lío, sino vayas a hacer esa reforma, que en realidad es lo que tenías que hacer. O sea que yo creo que eso me parece importante, y desde luego también aquí lo hizo Esperanza, lo hizo aquí en Madrid, como lo había hecho Aznar unos años antes, y también Isabel Díaz Ayuso lo hizo, y sobre todo en este segundo mandato. Y luego hay otra idea también que me parece muy importante cuando hablamos de los liberales en acción política. Y es la idea de tratar de dar todos los pasos posibles en la dirección de nuestras ideas y de nuestros principios. Todos los que sean posibles. Los que no sean posibles, no darlos, ¿no? Pero no dar ningún paso en la dirección contraria, no dar ningún paso de restricción de la libertad, de restricción de la competencia, de restricción de la intervención estatal, porque eso es lo que es imperdonable para mí, me parece, para un liberal. Yo siempre suelo citar una frase de un político liberal conservador español de finales del siglo XIX, que era Antonio Cánovas del Castillo, que decía que la política consiste en aplicar en cada momento aquella parte del ideal que las circunstancias hacen posible. Y uno puede pensar, esto suena muy oportunista, lo hago. No, o sea, la palabra clave de esa frase es ideal. O sea, tienes que tener un ideal. Nuestro ideal es menos Estado, más libertad, más individuo, más acuerdos voluntarios, más cooperación voluntaria, menos coacción, menos impuestos. Bueno, pues tú tienes claro el ideal. Si puedes dar 5 pasos, no dejes de dar los 5 pasos. Si puedes dar uno, das uno. Si no puedes dar ninguno, no des ninguno. Pero eso sí, no des ninguno en la dirección equivocada. No subas los impuestos porque ya luego los bajaré. No intervengo este mercado porque ya luego lo desintervendré. No, porque es que entonces eso nunca sale bien, aparte de que para eso, pues chico, que elijan a los socialistas directamente y ya está, ¿no? Que se lo creen, ¿no? Y lo digo yo también por mi propia experiencia. Es decir, yo fui durante 4 años con Esperanza Aguirre de presidenta aquí en la Comunidad de Madrid, consejero de salud, digamos, ministro regional de salud. En España las competencias sobre salud, hospitales, médicos, enfermeras, etcétera,
del sistema público están en manos de las regiones y bueno, pues pude dar pasos importantes. Por ejemplo, establecimos libertad de elección de médico y de hospital dentro del sistema sanitario público, lo cual introduce más capacidad de decisión a la gente, a los individuos, a las familias. Eso lo pudimos hacer. Pudimos introducir una nueva fórmula de hospitales públicos bajo gestión privada, que funcionan muy bien, con un coste mucho menor para el contribuyente, y son hospitales exactamente igual que los demás de la red, pero funcionan muy bien. Y esos pasos los pude dar y los di. Pero hubo un paso que lo calculé mal y lo di y no lo debía haber dado porque salió mal, ¿no? Y yo quise, como teníamos 4 hospitales nuevos que eran hospitales públicos bajo gestión por concesión a un operador privado, pensé, bueno, pues ahora voy a probar a pasar 6 hospitales públicos de los normales, de los de gestión con empleados públicos, a gestión privada. Y ahí calculé mal el paso y se generó, bueno, pues toda una conjunción de intereses y de rechazos, no solamente de la izquierda, sino también de colectivos gremiales, e hizo imposible que se hiciera esa reforma. Por tanto, a mí me parece importante eso, tratar de dar pasos todos los que puedas y en la dirección correcta y ninguno en la dirección incorrecta. Y perdón porque me estoy alargando un poquito, pero como me han dejado espacio libre, pues ya lo aprovecho. Y cuento un poquito sobre Madrid y ya con eso termino. En el caso de Madrid, y hablo de la región de Madrid, o sea, la provincia de Madrid, que incluye la capital, 3 millones de habitantes, junto con todo lo que la rodea, que son otros 3,5 millones de habitantes, o sea, por lo tanto, 6 millones y pico. Lleva siendo gobernada por el Partido Popular desde el año 95 y sobre todo desde que Esperanza Aguirre fue su presidenta en el año 2003, con una política muy consistente liberal. 18 años seguidos haciendo políticas liberales, con sus imperfecciones, con sus todavía lo que tenemos por delante, pero también con sus éxitos y sobre todo con sus buenos resultados. Te da un track record que te permite enseñar resultados de una manera que hace que sea mucho más potente desde el punto de vista electoral y luego, por supuesto, en sus resultados. Eso es consecuencia de una política liberal muy liderada, con un liderazgo fuerte, como lo fue el de Esperanza Aguirre durante muchos años, como lo es ahora el de Isabel Díaz Ayuso. Es un liderazgo que marca una impronta, que se nota y además se nota positivamente, desde luego, y que tira de todos nosotros, que lo basan en un liderazgo de principios, es decir, que son esas ideas básicas de libertad, de no tenemos derecho los gobernantes a imponer nuestras preferencias de una manera que hagan, por ejemplo, imposible que los negocios, que las empresas puedan continuar su trabajo. Y eso, tal vez, cuando se vio de una manera más dramática y más abierta, fue en la toma de decisiones sobre el COVID, sobre el coronavirus. Y Nacho, has hecho referencia a ello hace un rato, ¿no? En ese momento, y hablo de después de la primera ola, que en Madrid fue muy dura, la de marzo del 2020, cuando empieza la segunda ola, que también fue dura en todo el mundo, que aquí hablo de septiembre del 2020, es cuando se cierra toda Europa, es cuando se cierra prácticamente toda España y Madrid permanece abierto con todo, ¿no? Con los bares abiertos, con los restaurantes abiertos, los comercios abiertos, el teatro de la ópera abierto y los cines abiertos, porque Isabel Díaz Ayuso, basada en principios, piensa que no hay derecho a arruinar a todas las empresas y a todos los negocios con tal de que ella se salve de posibles críticas por si resulta que hay contagios, ¿no? Que es lo que
por simplificar, pasó en bastantes otros lugares, tanto de América como de Europa, y en Asia ni les cuento, ¿no? En Asia, en China siguen todavía por ahí, ¿no? Es decir, al final esos principios, cuando los tienes tan claros como los tiene Ayuso o como los tenemos aquí en Madrid, te valen para hacer frente a una situación de COVID o te valen para hacer frente a la gestión diaria y a la toma de decisiones diaria. Y te vale para orientar, por ejemplo, una política económica, y es una política económica que tiene resultados. Madrid no había sido nunca jamás la primera economía española, siempre estaba Cataluña, País Vasco por delante. Madrid ha pasado a ser en estos años de gobiernos y de políticas liberales la primera economía española, un 19,3% del PIB se produce aquí en Madrid. Y además se ve muy claro, en el periodo 2004-2021, la economía nacional de España crece un 13%, la economía de Madrid crece un 29%, 16 puntos más. Y eso tiene muchísimo que ver con una política que empieza en el año 2004 con Esperanza y que continúa hasta ahora, que es de bajada de impuestos, de más libertad económica, de menos intervención, que hace que Madrid en este momento sea un Madrid muy vibrante, un Madrid con mucho crecimiento, mucha creatividad, mucha startup, mucha capacidad de atracción y en este momento particularmente de latinoamericanos. En Madrid, recordemos, de 6.700.000 habitantes, 830.000 nacieron en Latinoamérica. O sea que es una proporción altísima y yo creo que ha hecho de Madrid lo que es en este momento una gran capital latinoamericana y gracias a eso mucho mejor, ¿no? Dentro de eso tiene una política, un lugar muy importante, la política de impuestos de la Comunidad de Madrid. En el sistema español, las comunidades autónomas, las regiones, tenemos capacidad de incidir en determinados impuestos, y en otros no, pero en algunos sí, y eso ha tenido consecuencias. 18 años seguidos bajando todos los impuestos y sin subir ninguno. Eso la Tax Foundation lo describe como un caso que insólito, no se había dado en unidades ni nacionales ni subnacionales, pero sí en el caso de Madrid. Bueno, pues esos 18 años seguidos bajando todos los impuestos ha hecho que 65 billions, 65.000 millones de dólares se hayan quedado en manos de sus propietarios, de la gente. Una media de 18.700 dólares por contribuyente a lo largo de estos 18 años. Por tanto, más de 1.000 dólares al año, y ese dinero en manos de sus propietarios, por supuesto, ha sido asignado de una manera mucho más eficiente que si lo hubiéramos decidido políticos o burócratas. Ellos sí que saben lo que necesitan, nosotros, los políticos o los burócratas, no lo sabemos, y además ha generado una actividad económica, un crecimiento económico, una actividad empresarial, una actividad comercial, un ahorro, una inversión que ha generado a su vez crecimiento económico, atracción y empleos y por tanto oportunidades, ¿no? Dentro de esa política, en estos 3 últimos años de gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que empezó en el 2019 y las próximas elecciones las tenemos en el mes de mayo, esa política de bajada de impuestos ha hecho que 25 billions o 25.000 millones de dólares se hayan quedado en manos de sus propietarios, de la gente, 7.100 dólares por contribuyente. Hemos hecho, Diego Sánchez de la Cruz dice 30 porque las descompone con todos sus detalles. Yo lo simplifico, han sido hasta ahora 4 leyes de bajadas de impuestos. Suprimimos, en primer lugar, todos los impuestos propios que tenía la Comunidad de Madrid, es decir, impuestos creados por la propia Comunidad de Madrid. Pienso que, por ejemplo, Cataluña tiene 16 impuestos creados por la comunidad autónoma y hoy he visto que han llegado a un acuerdo para aprobar el presupuesto que conlleva la creación de otros 3 más, ¿no? La segunda bajada de impuestos que hicimos en el año pasado fue la bajada de medio punto en cada tramo del impuesto sobre la renta.
aquí llamamos impuesto sobre la renta el impuesto que pagan las personas naturales, las personas físicas. Por tanto, ha bajado medio punto en cada tramo de la escala y eso es una bajada muy importante, la más grande que hemos hecho. También hemos bajado de nuevo el impuesto a las herencias y a las donaciones. En este caso ya está bonificado el 99% en la línea directa de padres a hijos. Lo hemos bajado ahora en la línea lateral entre hermanos y entre tíos y sobrinos. Y una última medida que hemos tomado este año, que ya está aprobada, es la deflactación de las tarifas del impuesto sobre la renta. En este caso, propiamente, no es una bajada de impuestos, pero al deflactar la tarifa del impuesto sobre la renta para evitar que crecimientos salariales derivados de la inflación hicieran que la gente empezara a saltar de tramo, hiciera que parte de su renta estuviera en tramos más altos y, por tanto, que hubiera una subida encubierta de impuestos. En algunos países la deflactación es algo que se hace automáticamente, no es el caso de España, que hay que decidirla, y aquí en Madrid hemos sido la única región, alguna otra, Andalucía también, que está haciendo una política ahora muy parecida, también lo ha decidido, pero desgraciadamente no el Gobierno de la Nación. Y junto a eso, pues hemos enviado también dos proyectos de ley con deducciones al Congreso. Y claro, nos encontramos, y ya con esto termino, con un gobierno muy a la izquierda y un gobierno muy irritado porque lo que hacemos aquí en la Comunidad de Madrid permite que la gente compare y permite que la gente vea que una política liberal funciona mejor que una política socialista. Y entonces, pues es un tipo de reacción muy socialista. Si en la comparación el socialismo queda mal parado, no piensan en, bueno, vamos a aprender un poco, vamos a reflexionar, vamos a pensar que podemos mejorar. No, lo que piensan es, vamos a ver cómo quitamos de en medio al rival para que no se note que el socialismo es un mal invento, ¿no? Y esa es, en esas estamos. Entonces, ahora, ¿qué han hecho? En España existe un impuesto llamado impuesto de patrimonio, que es un wealth tax, un impuesto a quien tiene un determinado patrimonio, que está transferido a las comunidades autónomas, que la Comunidad de Madrid lo bonificó al 100% desde el año 2008. Llevamos 14 años sin impuesto de patrimonio. Bueno, este impuesto, que existía en otros lugares de Europa, ha desaparecido de toda Europa. Ahora las izquierdas de algunos países latinoamericanos lo quieren crear. Es un impuesto desastroso porque es un impuesto que lo que grava en realidad es el ahorro y la inversión, ¿no? Y el crecimiento económico y la creación de oportunidades se deriva del ahorro y de la inversión, punto, ¿no? Como no lo podían hacer directamente porque, lo ha mencionado antes Diego Sánchez de la Cruz, forma parte de las atribuciones de las comunidades autónomas, lo que han decidido ha sido, bueno, pues nos inventamos un impuesto exactamente igual, le damos carácter nacional y decimos que en las regiones en las que se paga impuesto de patrimonio se lo pueden descontar, con lo cual solamente lo pagan una vez en su región, pero en las que no se paga impuesto de patrimonio, o sea, en Madrid, y lo iba a ser en Andalucía, que lo anunció en el mes de septiembre, a partir de ahora que lo tengan que pagar. Es decir, esta típica cosa de los socialistas que es, te voy a imponer el socialismo fiscal obligatorio. Te dejo que gobiernes, pero solo para que hagas política socialista, en este caso política fiscal socialista. Y a eso, desde luego, aquí en la Comunidad de Madrid y con Isabel Díaz Ayuso al frente, pues es que nos negamos en rotundo a hacerlo, ¿no? Entonces, por una parte, estamos preparando toda la batalla jurídica. Yo calculo que la semana que viene se aprobará ese impuesto. Lo han hecho, además, de una manera absolutamente inconcebible. Lo aprueban la semana que viene con fecha de devengo, por tanto, con fecha de cómputo de patrimonio a efectos del pago de 31 de diciembre, con lo cual ni siquiera han dejado que durante el año las personas que vayan a estar obligadas al pago pudieran pensar qué hacen con su patrimonio. A lo mejor alguno decidía, pues mira, me lo gasto entero, ¿no? No lo han dejado hacer. Nosotros estamos preparando una batería de argumentos para llevar al Tribunal Constitucional muy sólida y estamos seguros de que lo vamos a ganar.
Pero al mismo tiempo lo que estamos es dando una batalla política muy importante y muy constante. ¿A base de qué? A base de hablar todo el día en ello. Y lo hacemos como lo hace también el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Y eso, por cierto, ha tenido un efecto. En España, este tipo de impuestos, cuando se preguntaban las encuestas, pues no salían mal, digo, de cara a los que les gustan los impuestos. Pero ahora, gracias a dar la batalla, gracias a decir que son injustos, que son antieconómicos, que son confiscatorios en ocasiones, pues hemos conseguido algo que yo creo es muy importante, y es que cuando se han hecho 2 encuestas en los últimos 2 meses en medios de comunicación muy importantes nacionales, en ambos han salido que ya hay más de un 60% de la población española en contra de los impuestos contra la riqueza. Y que hay un 75% de los españoles en contra del impuesto sobre las herencias. Bueno, pues yo creo que eso significa que cuando damos la batalla, defendemos las ideas y tenemos claro que el Estado no es la solución, que el Estado nunca es la solución para nada, que lo que necesitamos es más acción de los individuos, de las empresas, de las personas, más cooperación voluntaria. Bueno, pues yo creo que eso funciona todo mucho mejor. Y esto es lo que yo quería compartir con todos ustedes. Gracias, Nacho, y siento si me he alargado más de lo que debería. No, Javier, muchísimas gracias por todo este gran pantallazo que nos has hecho de España y también haciendo muchos énfasis en la Comunidad de Madrid. Destaco mucho ciertas cuestiones que mencionaste, como por ejemplo cuando hablabas de que se han hecho ciertos esfuerzos en la Comunidad de Madrid por tratar de bajar el gasto, por tratar de bajar ciertos impuestos, y que muchas veces las personas que tienen ideas más socialistas, más de izquierda, piensan que más gasto público es sinónimo o es equivalente a una mayor calidad de los servicios públicos, y no necesariamente es así, ¿no? Y hay ejemplos que, por ejemplo, los autos cada vez gastan menos combustible y cada vez son mejores. Cada vez tienen mejores prestaciones, andan más rápido, o sea, bueno, lo mismo puede también suceder con un Estado, ¿no? Muchas veces se confunde esto de como si Estado grande fuera equivalente a un Estado fuerte, y no necesariamente tiene por qué ser así. También otro de los puntos que me parece muy interesantes, y ahí ya tenemos que se han sumado también para hacerte preguntas y reflexiones Marco Falcone y Garrett Edwards, es esta cuestión que mencionabas de la necesidad que a veces tiene el gobernante cuando asume de tomar esas medidas en los primeros días, ¿no? Esas medidas que en muchas ocasiones pueden ser incluso antipáticas, porque por ahí, y más en Latinoamérica, cuando hablas de tocar el gasto público o de hacer ciertas reformas que pueden entorpecer intereses de ciertas élites, bueno, obviamente eso es un detonante. No sé, Garrett, Marcos, ¿qué les parece también esas reflexiones que nos ha hecho Javier con respecto a esa necesidad, ¿no? Que a veces es lo que se le reclamaba también para hablar de Argentina a Macri, ¿no? De por qué no hizo esas medidas más de shock, más fuertes al principio, y el gradualismo que estuvo en Juntos por el Cambio nos terminó llevando, pareciera, a que volviera de nuevo el kirchnerismo, ¿no? Sí, no sé si Javier quiere agregar algo sobre esos comentarios tuyos, Ignacio, porque si no, después yo tengo una pregunta, pero que se va un poquito de tema. Pues agrego una cosa sobre lo que dice Nacho, y efectivamente ese es un punto importante, esa equiparación que hace la izquierda y, ojo, y muy acríticamente muchas veces muchos medios de comunicación, y en algunos casos por un sesgo ideológico, y en otros casos simplemente porque se da por supuesto que si tú te gastas el doble en salud, pues te va a salir el doble de bien. Y no, o sea, lo que vas a tener es el doble de problema o el doble de ineficiencia muchas veces, ¿no? Yo creo que en el caso de la Comunidad de Madrid, y ojo, tenemos
mucho que aprender y mucho que mejorar, pero creo que hay bastante de eficiencia, que es un concepto del que yo creo que se habla poco en la política española y se debería hablar más de la eficiencia en el uso de los recursos que son de los demás, ¿no? Nosotros tenemos aquí en Madrid, yo diría que son los mejores hospitales, los mejor sistema educativo y de universidades, pero si no es el mejor, pues está al nivel que el mejor, ¿eh? O sea que ahora, eso sí, tenemos un gasto muchísimo más bajo que en los demás lugares. Y eso me parece importante. Lo simplifico de una manera. Para un madrileño, lo que le cuesta por habitante la Comunidad de Madrid, que incluye todo el gasto educativo, todo el gasto sanitario, todo el gasto de universidades, son del orden de unos que estoy hablando de memoria, pero es un gasto mucho más eficiente que en otras regiones, ¿no? Mientras que en otras lo que vemos es que pues hay una tendencia a aumentar el gasto que es, yo creo que muchísimo peor y que revela, o sea, el caso de Madrid, lo que cuesta la comunidad que gestiona, como digo, sanidad, educación, servicios sociales, transporte público, son 3.300 euros por habitante al año. Unos $3.500 por habitante al año. Ojo, Cataluña son 3.900 euros por habitante al año, por tanto unos 4.000 y pico dólares por habitante al año. En Navarra, por ejemplo, son 7.200, ¿no? Es decir, hay una diferencia y esa diferencia es bueno tenerla en cuenta porque yo creo que es positiva, significa que estamos consiguiendo más con un dinero que no es nuestro, que es de la gente y que, por tanto, merece todo el respeto. Y en eso, y con esto acabo la reflexión sobre esta cuestión de gasto público, calidad y eficiencia, yo creo que tiene un efecto el hecho de que todos los que estamos aquí en la Comunidad de Madrid, desde su presidenta hasta cualquier directivo de cualquier nivel, todos sabemos que no vamos a subir los impuestos nunca. Entonces, cuando alguien plantea, oye, vamos a hacer tal cosa, vamos a cambiar tal o cual aspecto de un programa de educación o abrir una escuela más, a nadie se le ocurre pensar, bueno, y para financiarlo voy a subir un poquito el impuesto o voy a crear un impuesto nuevo. Todo el mundo sabe que lo voy a financiar con lo que hay, con lo cual hay un incentivo a la eficiencia implícito pero constante que mantenido a lo largo del tiempo hace que en el caso de la Comunidad de Madrid, sin duda, insisto, no es que yo me dé por satisfecho, pero hay mucha más eficiencia que en el resto de regiones españolas. Gracias, Javier. No sé, perdón, Marcos, vos querés hacer tu pregunta, ¿no? Perdón, Nacho, sí. Le quería hacer una pregunta a Javier porque, claro, él al estar en la gestión todo el tiempo está pensando siempre en números, ¿no? Y bueno, más estando en la cartera de Economía y en qué es lo que hace el gobierno del que él es parte, ¿no? Del partido en el que él participa. Nos estaba contando hace un rato que, bueno, él trabajó con José María Aznar, con Esperanza Aguirre, con Isabel Díaz Ayuso. Son todas grandes figuras del Partido Popular, ¿no? Entonces, en este Congreso de Liberalismo Cultural de Iberoamérica, quizás los latinoamericanos también tienen ganas de saber, o por lo menos a mí me interesa saber, qué es lo que opinás vos, Javier, acerca del liberalismo por fuera del Partido Popular, si es que existe. Quizás existe, quizás no existe. ¿Cómo ha evolucionado por fuera, a lo largo de los últimos años, por fuera del PP, esta corriente, ¿sí? Que está ahí? Pues es muy interesante esto que dices, Marcos. Sí hay liberalismo fuera del Partido Popular, pero no lo veo en otros partidos. Eso por sintetizar. Es decir, en España, afortunadamente, hay figuras liberales, autores liberales, y en esta misma jornada intervienen varios de ellos. Hace un rato, esta mañana Rayo,
o Dani Lacalle, think tanks liberales, el Juan de Mariana, FAES, algunos otros que están haciendo cosas muy interesantes y muy valiosas, pero y que por tanto eso ayuda mucho, o que haya gente pues como el propio Diego Sánchez de la Cruz, otro que cumple una función absolutamente necesaria y muy, muy útil, es Federico Jiménez Los Santos y todo el sistema de la radio, es Radio y Libertad Digital. Bueno, yo creo que todo eso es un liberalismo que no está encuadrado en el PP, que muchos de ellos son votantes del PP, otros lo han sido o no lo han sido según qué tal lo hicieran el PP, y me parece bien además que tengan ese espíritu crítico. Lo que desgraciadamente no lo hay es en otros partidos. Desde luego, nada en la izquierda, nada en el Partido Socialista. El Partido Socialista Español se ha ido yendo hacia la izquierda, hacia la extrema izquierda, cada vez más desde tiempos de Zapatero, o sea, por tanto ya desde hace casi 20 años. Ciudadanos fue un partido que pudo haber sido un partido liberal, se siguen autodefiniendo como liberales, y con todo respeto y con todo cariño, es que yo se lo digo a ellos directamente, es que no tienen de liberales, no tienen nada, salvo alguno a título individual, pero no. O sea, ellos siempre piensan que el Estado tiene que hacer más cosas, las bajadas de impuestos las ven con bastantes reticencias, y lo que creen básicamente es mucho más en un gobierno tecnocrático, un gobierno muy intervencionista. Cuando estábamos aquí en coalición en la Comunidad de Madrid, durante el COVID, estábamos en una coalición, antes de las últimas elecciones, en la que estábamos con Ciudadanos. Y el líder de Ciudadanos, que era el vicepresidente del gobierno, que era una persona que luego, bueno, pues quedó muy claro que no era de fiar. Yo me acuerdo que a mí me decía como consejero de Hacienda, es que me tienes que dar mucho dinero. Y yo le decía, pero ¿qué es lo que quieres hacer? Dime qué es lo que quieres hacer con dinero del contribuyente. Entonces él hacía un gesto así con las manos y decía, pues lo que es sostener la economía. Entonces él pensaba que con dinero público era como una carretilla, ¿no? Se sostenía la economía. Entonces eso no es liberal. Y luego está el caso de Vox. Vox no es un partido liberal, ni lo ha sido, ni lo va a ser. Hay personas dentro de Vox que prefieren impuestos más bajos, y eso está muy bien y yo me alegro mucho. Hay personas de Vox que en algunas ocasiones quieren menos gasto público, no tanto, pero algunas personas. Pero Vox es un partido que, digamos, tiene mucho más de trampiano ahora, pero yo creo que es un partido que está escorado en una derecha mucho más intervencionista, mucho más proteccionista, hay una beta proteccionista muy potente. Han creado un sindicato, y un sindicato con un tono pues muy de ese proteccionismo y de ese también un componente de esto tiene que ser para protegernos de que los extranjeros que llegan se queden con el estado de bienestar, ¿no? Bueno, pues eso está muy presente, desgraciadamente, en Vox, y además me temo que se va a ir acentuando con el tiempo, ¿no? Cada vez más. Mira, acaba de pasar una cosa aquí en Madrid. Estamos ahora en Madrid en una de las enésimas huelgas en el ámbito de salud, pues como siempre atizadas por sindicatos médicos que resulta que son políticos, que dicen que hay que aguantar hasta las elecciones, que organizan manifestaciones y los autobuses para los manifestantes los financian ayuntamientos socialistas, ese tipo de cosas, ¿sabes? Bueno, pues justo en este momento es cuando a la líder de Vox en Madrid se le ocurre que ella tiene que ser la adalid de la mejora de las retribuciones de determinados médicos. O sea, es decir, cada vez que ven una oportunidad de hacer populismo, no la desperdician y van directos a ella. Yo creo que tratar de buscar ahí liberalismo es como
como tratar no sé, de buscar, no digo una aguja en un pajar, sino algo que no está ahí, sino que está en otro lado. Javier, aprovecho y me sumo yo también a lo que veníamos charlando. Siempre es un placer escucharte. Y un tema que me parece que estuvo sobrevolando, que Nacho un poco también lo retomó en una de las últimas intervenciones que tuvo contigo, y que tiene que ver con cómo se va mirando el ejemplo, bueno o malo, de lo que sucede en otros países y en otras latitudes, y particularmente, a ver, el sesgo que tenemos nosotros tres que estamos acá charlando contigo es claramente el argentino. Isabel Díaz Ayuso hace tiempo que lo viene marcando. Yo tengo un gran aprecio y predilección por Madrid, a pesar de que hace bastante que no la visito. Pero ven con mucha preocupación, ¿no?, que en España se tome la mala página de lo que la Argentina ha hecho en las últimas décadas, ¿no? Pues efectivamente, y es que además lo empezó a decir hace unos meses Isabel Díaz Ayuso, y modestamente yo también, porque se va viendo en este gobierno nacional eso, de socialistas que rivalizan con Podemos a ver quién es más de izquierdas, de Podemos que rivalizan dentro de ellos, porque está Yolanda Díaz, que es la teórica líder después de Pablo Iglesias, pero que es una sindicalista clásica. Hay rivalidades allí, pero todos rivalizan para ver quién es más de izquierdas, no para ver quién puede equilibrar o compensar eso, ¿no? Y eso les ha conducido desde el principio, desde este gobierno, cuando empezó justo antes de la pandemia, en enero del año 2020, a ser un gobierno que no puede ocultar su deseo de que el mayor número posible de españoles viva o al menos reciba sustanciales subvenciones, sustanciales pagos del Estado directos, por una razón o por otra. Porque estás trabajando, porque no estás trabajando, porque eres mujer, porque eres víctima de no sé qué, porque por muchas razones han ido creando programas asistenciales que yo creo que tienen de fondo el racional del peronismo, ¿no?, que es vamos a hacer que mucha gente dependa de un pago que recibe de quien gobierna, para que, por supuesto, nos vote, nos acompañe, haga de piqueteros, en fin, haga lo que desgraciadamente en la Argentina conocéis muy bien y sufrís mucho, ¿no? Probablemente el caso más evidente se dio durante los meses más duros de la pandemia. Es decir, nada más empezar la pandemia y el confinamiento, Pablo Iglesias, que era todavía vicepresidente del gobierno, anuncia la creación de un llamado ingreso mínimo vital, que pretendieron contar que era una renta básica de ciudadanía, que en realidad es, bueno, pues unos ingresos para aquellos que no tienen ningún otro ingreso. ¿Qué ocurría? Que es que eso ya existía en España. Ya existía, sencillamente lo teníamos en cada una de las regiones. Aquí en Madrid lo cobraban 20.000 personas. Bueno, pues hoy era un programa que empezó en los años 90, como te digo, en Madrid de 6.700.000 personas lo cobraban 20.000 personas, 2.000 de ellas lo cobraban desde hacía más de 10 años, pues tampoco me parecía que era un programa que se hubiera disparatado, pero este gobierno de la nación lo crea con la intención de, uno, no de sustituir esos programas de renta mínima que teníamos en las regiones, sino de montar uno encima de otro. Claro, cuando montas uno encima de otro ya no estamos hablando de 400 o 500 euros, ya estamos hablando de mucho más. Y cosa que no ha sucedido. Aquí en Madrid y yo creo que en todas las regiones se ha sustituido por el nuevo. Pero luego, además, con una mentalidad que a mí me resulta inconcebible, y es que lanzan ese programa de ingreso mínimo vital con un objetivo numérico. Entonces dicen que el objetivo es llegar a 1,5 millones de familias. Oiga, no, el objetivo debería ser llegar al menor número posible de familias. Oiga, a todas las que hagan falta, vale, bien.
pero no se fije como objetivo que muchas familias vivan o dependan del ingreso mínimo vital, ¿no? Y ahí anda el gobierno, pues eso pasó en la primavera del año 2020, lo aprobaron, lleva funcionando, por tanto, casi un poquito más de 2 años, y en cada ocasión que pueden se lamentan y hacen retoques, porque solamente lo están cobrando en este momento, son 580.000 familias en España y que está muy lejos del objetivo que se había plantado. Me he ido un poquito, pero lo que quería decir era que tienen esa mentalidad del asistencialismo, de lo que en España se llama, con una frase, una palabra un poco despectiva, que es la paguita, ¿no? Recibir una paguita, ¿no? Bueno, pues eso está desgraciadamente demasiado presente. Ojo que eso está teniendo algunas consecuencias, ¿eh? En este momento, en toda España, Madrid también, yo escucho hablar a empresarios que dicen que les cuesta encontrar a gente para trabajar. Y tenemos teóricamente un 10% de paro en Madrid, un 12% en el cómputo nacional. Pero es que no es que sea, oye, pues empresarios de un sector muy de vanguardia, muy de telecomunicaciones o muy de digitalización. No. En esos y en la hostelería y en todos los sectores, todo el mundo te está diciendo, me cuesta encontrar gente que quiera trabajar porque hay demasiada gente que de una manera muy natural ha encontrado una manera de vivir que no incluye el trabajo, y eso yo creo que es muy malo para cualquier sociedad. Javier, bueno, te saludamos, te agradecemos muchísimo que hayas podido compartir toda tu experiencia con nosotros. Como han podido ver el público, Javier sabe muchísimo de lo que es la economía española, la economía de Madrid y también la política. Creo que tanto Marcos como Garrett tenemos una sana envidia con ciertos dirigentes que hay en España, como puede ser Isabel Díaz Ayuso, como también tu caso, Javier. Y bueno, ojalá que la experiencia que contaste que ha tenido Madrid, no solo con la gestión Ayuso, sino con gestiones anteriores, y que la va haciendo que se direccione hacia un lado mucho más de economía abierta, de iniciativa privada y demás. Bueno, tome nota el resto de España y ojalá que también tomen nota los países latinoamericanos que también tienen mucho que aprender. Así que, nuevamente, muchísimas gracias en nombre de la Fundación Libertad por haber participado de este Congreso de Liberalismo Cultural. Gracias a ustedes, gracias a Nacho. Nacho es un madrileño más, así que muchísimas gracias y feliz Navidad a todos. Y para todo lo que quieran y lo que necesiten, Nacho, Marcos, etcétera, tienen mi dirección de correo y a disposición de cualquiera. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, Marcos, Garrett, creo que van a coincidir que fue un panel bastante interesante, tanto con las exposiciones de Diego como la de Javier. Y bueno, yo esa fue la reflexión que tengo. Hace 1 año y medio que vivo en Madrid y créanme que realmente se nota la diferencia, que se ven en acción, que se ve cómo actúan estas políticas más amigables con el sector privado, y lo que era Barcelona hace 20 años atrás versus lo que era Madrid 20 años atrás, y si las comparamos hoy en día, les puedo asegurar que si alguna vez se puedan hacer una escapada, van a poder con sus propios ojos ver la diferencia que hay entre una y otra. Así que, bueno, gracias también por permitirme moderar este espacio. Por favor. Todo nuestro, Nacho. Gracias.